puntero láser. Bien. El cliente prohibió la confirmación de cuentas a cobrar por comunicación directa con los deudores. Es decir, no me dejó mandarle la nota a los deudores para que me confirmen los saldos. Los créditos representan el 5% del total del activo y el 10% del resultado del ejercicio. No se pudieron aplicar procedimientos alternativos. En este caso, ¿qué corresponde? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué analizamos aquí? Abstención de opinión. Recuerden que cuando nos abstenemos es que no sabemos. Yo daría una opinión adversa y en todo caso le diría que, primero le diría que tiene que dejar y después le... Bueno, No, pero profe, vamos a la opinión. Vamos a la opinión. Favorable con salvedades, porque es el 5% del total del activo, no es tan grande, o sea, un 5% no. Yo creo Acá lo que deberíamos discutir es si es significativo y si es generalizado. Para mí es significativo y generalizado. Sí, para mí también. Generalizado porque afecta a más de un estado y significativo porque un 10% entiendo que ya es un porcentaje. ¿Y qué rubro es el que está mal? El que no sabemos, digamos. Patrimonio neto. En realidad es clientes. Clientes, pero claro, también el patrimonio neto que va a estar en ese 10%, no sabemos. No sabemos qué. Y si está bien, o sea, no hicimos la conciliación. Está bien, pero nos enfoquemos en los rubros. ¿Qué rubros son los que estarían mal? Créditos por venta. Ventas por cobrar. ¿Cuántas por cobrar? Cuentas por cobrar. ¿Es generalizado? No, no sería generalizado. Digamos, ¿los bienes de uso están mal? ¿Los proveedores están mal? No, No, pero sí el estado ¿Activos de intangibles? tampoco. ¿Las ventas? Sí. Va, no, porque no. Puede tener un impacto. ¿Los gastos de administración? Entonces, probablemente acá, ¿qué opinión tendremos que emitir? ¿Es significativo? Sí. ¿Es generalizado? No. Para mí sí, porque es parte del giro de las operaciones, o sea, es una de las cosas más importantes. No solo, además se ve afectado el estado de flujo efectivo. No estamos hablando del estado de flujo efectivo. Bueno, pero si estás hablando del estado de flujo efectivo, ¿qué parte es la que está mal del estado de flujo efectivo? Y porque vos no sabes si... Las cobranzas. Claro. ¿Y sí. Los pagos? ¿Y los pagos de proveedores? ¿Y los pagos de gastos? ¿Y los ingresos bancarios por nuevas deudas que tenés en el estado de flujo efectivo? ¿Eso está todo mal? No, no necesariamente. Lo atraviesa transversalmente todo. No, está bien, pero sí, a ver, hagamos el debate. Favorable con salvedad y poner de último un párrafo de énfasis o no nos vayamos señalarlo. ¿Qué pondrías vos? Vos pondrías favorable con salvedad. ¿Qué salvedad? Vos pensá que... Salvedad yo les planteo lo siguiente. En el alcance de trabajo, porque no se pudo aplicar procedimientos alternativos ni nos dejaron, digamos, en el alcance de la información. Bien, yo les voy a decir algo que no sé si a ustedes les va a ayudar, pero a mí me ayuda, ¿sí? Ustedes van a ser los auditores que hacen el informe. ¿El informe, para quién es el informe? Para quien solicita la auditoría. Está bien, pero ¿es para el dueño de la empresa el informe del auditor? Es para los usuarios externos. ¿Es para quién? La comunidad, en principio. La comunidad. Imagínense que yo quiero invertir en la empresa. O sea, siempre piensen, cuando vayan a redactar el informe, piensen en mí como un inversor. Yo no soy profe, yo soy un inversor. Entonces, ¿ustedes qué me tienen que contar? Si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y económica. ¿De acuerdo? En función a este perfil que yo les estoy dando, ¿cómo me contarían a ustedes a mí de esta empresa? ¿Que está todo mal? ¿Opinión adversa?
que la verdad que no pueden opinar porque no pudieron ver, que está todo bien, es una opinión favorable, Claro. o que está todo bien salvo los clientes que no los pude verificar. Y con salvedad. Imaginen que me están contando a mí, que yo soy el que voy a usar el informe. Y en general está bien, salvo la cuenta de clientes que no pude chequear. Bien, ¿cómo sería entonces el informe? Y con salvedades. Bien. ¿Llegamos todos más o menos al mismo punto? No quería convencerlos, quería que me debatan confunde entre lo ustedes. siguiente. Para mí, ¿Cómo? para mí sí es significativo y generalizado. ¿Por La qué opinión generalizado? para mí generalizado cuando afecta más de un estado. Y yo lo que veo acá es que afecta al estado de situación patrimonial y al estado de resultados. En realidad, todos los estados están vinculados. ¿Sí? O sea que si vos tenés un problema en el estado de situación patrimonial, y va a tener probablemente un problema en el estado de flujo de efectivo y en el estado de resultado. Pero si, por ejemplo, tengo un problema o una mala evaluación en activos intangibles. Sí. ¿Qué pasa? Vos pensaba a mí, no como profe, como usuario del informe. Yo quiero invertir en la empresa. Sí. Bueno. ¿Qué me contás de esta empresa en particular? Esto sí, pero vuelvo a activos intangibles, por ejemplo. Sí. Pero no nos vayamos porque si no vamos a hacer casos hipotéticos que no vamos a terminar la clase. Nos concentremos en el ejercicio. En este caso, ¿cómo es la situación, digamos? ¿Cómo refleja? ¿Reflejan o no reflejan? En principio lo reflejan razonablemente, excepto la cuenta clientes. Bien. ¿Y cómo se traduce eso en un informe? Bueno, es que ahí está mi cuestión. Yo entiendo que cuando es significativo y generalizado, sí, no es favorable la opinión. Entonces, está bien. por ahí, ¿Es generalizado acá? Bueno, para mí, por eso, quizás tengo un concepto erróneo. Para mí es generalizado cuando afecta a más de un estado contable. Y acá lo único que está mal es el rubro clientes. Y el estado de resultados también. Que cuando digo que está mal, no sabés, ni siquiera sabés si está bien o está mal. Digamos, no lo podés ver. Sí, no lo puedo chequear y me afecta no lo a puedes chequear. Pero Claro. los bienes de uso, si no dice nada, supongo que están bien, los proveedores están bien. Bueno, Está bien, pero El caja está bien. Pero deberíamos tomar el criterio de las normas contables, porque si tomamos un criterio subjetivo de cada uno, ¿viste? Esto no se termina más. ¿Cuál sería tu...? Porque en definitiva después tenés que aplicar tu criterio. En este caso, no es generalizado. Sí, por eso ese es el criterio que... Atañe el rubro de créditos por venta. No es que todo el estado de situación patrimonial esté mal, es solamente el rubro deudores por venta. O sea, profe, que sería generalizado cuando, no es que cuando afecta más de un estado, sino cuando afecta más de una cuenta, digamos, a más de un rubro. Exactamente, ¿sí? Porque acá vos fíjate que afecta a todo, digamos. Pero no es generalizado. Ya vamos a ver un caso donde es generalizado. ¿Cuándo es generalizado? Y cuando tenés mal la caja, cuando tenés mal los clientes, tenés mal los proveedores, los bienes de uso están mal. Y bueno, ahí ya está por todos lados el problema. ¿De acuerdo? En este caso, es opinión favorable con salvedades sobre el ejercicio actual. ¿Cuál es la salvedad? Y que no pudimos validar los créditos. ¿Sí? Tengo una duda ahí. Es porque no pudimos si la situación fuese que está mal. Sí. ¿También sería favorable con salvedades? Acá no sabemos si está mal. Acá no pudimos verlo. Acá no pero sabemos si estuviera mal, es con salvedades. Profe, ¿qué porcentaje del resultado del ejercicio sería para abstener? Mira, ahí es donde nos metemos los porcentajes. ¿Sí? Si yo te digo que es el 5% y a vos te toma 4,999, ¿sí? Ahí es donde aparece el criterio del profesional. Ahí es donde aparece el criterio profesional. Ah, bien. ¿De acuerdo? Y ahí volvemos a lo mismo. Piensen en mí como usuario de la información. Yo voy a cambiar mi decisión si representa el 4,99, si representa el 5% del total del activo. Voy a cambiar mi decisión y probablemente no. Profe, no entiendo una cosa. Significativo sería salvedades, ¿no es cierto? ¿Cómo? Significativo significaría salvedades.
Claro, vos acá lo que estás diciendo, mira, está todo bien, pero, mira, los créditos que representan el 5% del activo no los pude ver. Entonces O vos de eso sea, decís, mira, eso no sé, es significativo eso, ¿no? sí, es significativo. Ah, bien, bien. ¿De acuerdo? Avanzamos a la siguiente. Usted fue contratado para auditar los estados contables de tres, un banco de plaza, por el ejercicio finalizado el 30 del 6 del X9. No ha obtenido suficiente evidencia para sustentar las afirmaciones relacionadas con créditos y deudas. Corresponde emitir un informe de auditoría que incluya en el párrafo dictamen. ¿Cómo va a ser? En este caso sí sería generalizado, como es Primero crédito. vamos a ver el estado de situación patrimonial, si no, no vamos a saber cuántos son los créditos y cuántos son las deudas. ¿Sí? Porque ahí podemos decir, bueno, hay un montón de problemas, es generalizado, pero no es importante. ¿Sí? Vamos a ver el estado de situación patrimonial. Este es el estado de un banco, el estado de situación patrimonial de un banco. ¿Sí? Dijo que no pudimos validar los créditos y las deudas. ¿De acuerdo? Efectivo, títulos de deuda, préstamos. ¿Sí? Préstamos. Préstamos y otras financiaciones. Para el banco el préstamo es un crédito, ¿de acuerdo? 44 millones versus 115 millones, que es el total del activo. O sea que los créditos son importantes o no. Y casi Sí, dice sí son. Sí, Son importantes. ¿Sí? En el pasivo dijimos que eran las deudas. ¿Sí? Bueno, para las entidades financieras las deudas son los depósitos de los terceros. Son, no llego a ver ahí, pero ¿qué ven ustedes? ¿96, 98 millones? ¿Cuánto es el total del pasivo? 107. sí, casi 107. a 27. ¿Sí? Bien. ¿Qué tipo de opinión proponen ustedes en este caso? Adversa. adversa. ¿Puedes volver, profe, a la consigna? Abstención. Abstención. Para mí es una abstención, profe. Claro, porque tenés como una Claro, porque es limitación en el sí. alcance. Acá, Sí. ¿cuál es la diferencia? Que no tuvo Que no evidencia. tenés la Usted información. no tuvo evidencia para sustentar las afirmaciones de créditos y deudas. O sea, no están viendo que los créditos y deudas están mal. No tenemos. Si estuvieran mal, ¿qué sabes. ponemos? Adverso. Claro, no sé si están bien o mal, en realidad. Acá no, mirá, la verdad no te puedo decir. Pero ya te abstenés de opinar. Directamente. Directamente te abstenés de opinar. ¿Está claro? Entonces, abstención de opinión sobre el ejercicio actual o abstención de opinión sobre el ejercicio actual y opinión favorable sin salvedades sobre el ejercicio anterior. ¿De acuerdo? Profe, ¿y este caso sería generalizado porque es créditos y deudas o no? Y en realidad créditos y deudas, vos fíjate que es lo más importante de un banco. ¿Sí? Entonces ya no tiene sentido. No podés opinar. ¿Qué vas a opinar del resto? Imagínate. Me vas a opinar, me vas a decir, no, mira, estos otros pasivos financieros están bien. Y ya no interesa. ¿De acuerdo? Entonces, Sí, en este profe. caso, lo que tienen que distinguir es que se abstienen de opinar, porque no tienen elementos para opinar. No es que está mal, no lo saben. ¿De acuerdo? Yo siempre lo planteo de esta forma. ¿Se acuerdan cuando en estadística hacíamos pruebas de hipótesis? ¿Recuerdan eso o no? Sí, está Bueno, yo no me acuerdo prueba de hipótesis, pero me acuerdo del ejemplo que me dio la profe en esa época. La profe que dijo, si vos mirás, estás en el aula ahí, cerrás la puerta y mirás por el agujero por donde va la llave, ¿sí? Y vos no ves a nadie en el aula, ¿sí? ¿Podés afirmar que no hay nadie? No, porque vos estás viendo una partecita del aula. Si estás sentado en otra parte, no lo ves. Entonces, en este caso, la abstención pasa por eso. Mirá, no podés opinar porque no sabés.
hay un montón de números y variables, cuando digo números me refiero a montos, que no podés opinar. No es que decís que están mal, no podés opinar directamente porque no lo podés ver. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso es una clara abstención de opinión. ¿De acuerdo? Vamos al que sigue. ¿Alguna duda hasta acá? Vamos al que sigue. El 25 dice: usted fue contratado para auditar los estados contables de 4 por el ejercicio finalizado en el X0. Yo, Ademir, contador público, auditó los estados contables de una subsidiaria controlada ubicada en Brasil, representando el valor de la inversión correspondiente en el balance general, el 30% del activo. Usted no conoce a Ademir, aunque tiene buenas referencias y no pudo acceder a los papeles de trabajo correspondientes. ¿Qué vamos a poner acá? Abstención. ¿Abstención? ¿Por qué abstención? Tengo No pude acceder entendido. a los papeles de trabajo. ¿Cómo? No pude acceder a los papeles de trabajo. No puede acceder a los papeles de trabajo, ¿sí? ¿Puede ser una opinión favorable con salvedad? Yo creo que Si no, bien acá no es generalizado, por la importancia o sea, porque se trata de un 30% del activo. exactamente. Si bien no es generalizado, y bueno, ya si el 30% del activo no lo puedo ver, ¿y qué me va a contar? ¿Qué pasa con el resto? Piensen en mí como un inversor. Mira, el 30% del activo, la verdad que no lo pude verificar. Bueno, en ese caso, ¿qué hacemos? Abstención de opinión sobre el ejercicio actual y abstención de opinión sobre el ejercicio actual y opinión favorable sin salvedades sobre el ejercicio anterior. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que vamos jugando con si es significativo y si es generalizado. Sí, profe, está muy clara como explica, pero tengo una duda ahí respecto porque, o sea, vos podés auditar el estado por separado o el estado Sí, consolidado. sí. Ahí, en este consigna, ¿dónde estamos situados? Vos sos la empresa controlante. Sí, sí, Vos sos la pero empresa controlante y tenés que valorar BPP. sí, no, ¿dónde estamos situados en relación a qué tenemos que auditar, el por separado o No, todo acá vos estás auditando el separado, el el de la separado? empresa controlante, Y, ¿sí? pero, En la cual el 30% del activo es la inversión que tenés en Brasil. sí, pero eso está auditado. No puedo contar con esa confirmación como algo, Te porque hago ya una pregunta, sí, Pensé en mí. ¿Cómo es tu nombre? Fabricio. Fabricio, ya te ubico. Fabricio, vos imaginate que vos no conocés a Yoda Ademir, pero tenés buenas referencias de él, ¿sí? Entonces, ¿vos qué haces? Emitís un informe Y favorable. con salvedades diciendo No, que, no, ¿no? favorable. Porque, ¿qué vas a poner con salvedades? Y que no tuve un acceso a... Bueno, sí, ahí te tenés que decidir. Si no tuviste acceso, ¿cómo me decís que es favorable si el 30% del activo no lo pudiste ver? Pero tiene ya pasó por un control externo que Bueno, te quiero llevar a ese lugar, ¿sí? Vos me decís, mira, está todo bien salvo esto, ¿sí? Y yo después te hago un juicio a vos, porque en realidad invierto, pierdo mucho dinero y te hago un juicio. Le digo, che, mostrame tu papel de trabajo para que me pueda validar esto que está acá. Y vos me decís, no, lo que pasa es que lo hizo yo Ademir. ¿Quién es el que pone la firma ahí? ¿Quién es el que es responsable del informe? ¿Yo Ademir? no yo, pero ya le hice, le puse, le dije, esa parte Esa parte que es el 30%. tiene un control externo, ya, No, olvídate el control externo. Vos me ya, tenés que dar fe a mí. ok, Vos me entonces tenés que dar fe a mí. O yo sea, tengo, yo no lo conozco a yo Ademir. Yo usuario. claro, ¿Sí? está Que vos lo bien, conozcas, problema tuyo. Vos me tenés que dar la garantía. Y me vas a Perdón. decir que sí.
¿Cómo estás, Mica? ¿Qué Te voy a haces, acompañar Mica? yo, Cris. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bien. ¿Hay un lío de aulas, puede ser? Terrible, sí. Porque en realidad hoy ustedes no tenían que dar, pero bueno, son tan responsables. Bueno, buenas tardes a todos. Lo voy a acompañar al profe Cristian y solo quiero aportar algo para que... ¿Quién estaba preguntando? ¿Catriel Fabricio. puede ser? Sí, Fabricio Catriel. Desde la práctica, te voy a responder qué nos pasa a los auditores. Nosotros somos los responsables por ponerle firma. Si a nosotros nos llegan a llamar judicialmente para que validemos algo de lo que nosotros dijimos que estaba bien y no contamos con los papeles de trabajo, somos totalmente responsables por lo que firmamos. Por lo tanto, si no lo conoces al profesional y no tenés los papeles de trabajo que te respalden, te autorrespalden, un consejo, no firmen nada y absténganse porque tienen herramientas, la RT nos da la herramienta de abstenernos porque el día de mañana si hay algún problema vamos a ir presos nosotros y no el otro profesional, o sí el otro profesional si es que no lo puede demostrar. Pero no seamos irresponsables desde ese lugar. Siempre resguardémonos nuestra responsabilidad. La norma nos habilita para ello. Por eso es importante cuando hacemos una auditoría tener nuestros propios papeles de trabajo, porque si nos llaman a tribunales tenemos que explicar, y lo que explicamos es con lo que está escrito, y si no tienen los papeles de trabajo, me abstengo, ¿sí? Eso quería aclarar. Una pregunta, ¿puede volver a repetir por qué una opinión favorable sin salvedades sobre el ejercicio anterior? ¿Lo explicaste vos eso, Mica? No, lo venías explicando vos, Cristian, pero como No, quieras. es opinión favorable porque en realidad hace referencia a este ejercicio. Claro, es ¿Vos lo que estás- yo hice, es lo que yo Exactamente. hice. Sí. ¿Y por qué decimos que opinión favorable del ejercicio anterior si no sabemos el ejercicio anterior? Porque son estados contables comparativos. ¿Tienen bien en claro que son cifras comparativas? Lo comparativo es porque lo hizo el auditor, el mismo auditor. No, a ver. Comparativo es de datos anteriores o que vos manejes de estados contables. Porque ahí dice que está todo ok el ejercicio anterior. No sé por qué dice eso. A ver, leámoslo de nuevo a conciencia. Usted fue contratado para auditar los estados contables de 4 sociedades anónimas por el ejercicio que finalizó el 31 del 03 del X0. Yo hago Ademir, contador público, auditó los estados contables de una subsidiaria controlada ubicada en Brasil, representando un valor de la inversión correspondiente al balance general del 30% del activo, ¿sí? De la subsidiaria. Usted no conoce a Joao Ademir, aunque tiene buenas referencias y no pudo acceder a los papeles de trabajo correspondientes. ¿Yo por cuál voy a opinar? ¿Por el que hice? ¿No? Sí, por el 15, sí. Abstención y opinión sobre el ejercicio actual. Claro. Por esa parte, es el 30% de alguien que hizo la auditoría, yo no lo conozco, y es la subsidiaria de la empresa que estoy auditando. Perdón, Marcelo, cuando termines de hablar, ¿puedes silenciar el micrófono? Porque la profe cuando habla se escucha... Le tumba. Sí. Sí. ¿Quién es la que habló ahí? Dai. Diana. Ah, pensé que era Andrea. Ah, no. Permítanme aclarar algo, porque probablemente esta discusión surge porque en el trabajo práctico, cuando inicien estos ejercicios, hay una frase que aplica para todos estos ejercicios, ¿sí? La voy a leer. Dice, en los casos siguientes, del 22 al 32, estamos en el 25, están presentes las circunstancias que se enuncian ahora y son válidas para todos los casos. Usted ha auditado los estados contables del ejercicio anterior del ente. ¿De acuerdo? Sus únicas observaciones en los estados contables examinados son las que se indican en el ejercicio. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, el ejercicio anterior, lo auditamos.
Lo auditamos y no hubo ningún inconveniente con la persona que auditó en Brasil. Accedimos a los papeles de trabajo o lo que fuera. ¿Me explico con esto? O sea, es una parte del enunciado de todos los casos. Como nosotros ya auditamos el ejercicio anterior y no hacemos ninguna referencia de que también tuvimos problema con Joao Demir, es que decimos que nos abstenemos en este ejercicio porque no tenemos la información de Joao Demir, los papeles de trabajo, pero nuestra opinión es favorable sin salvedades sobre el ejercicio anterior. Ok, ahí me quedó claro. Claro, es no leímos bien. Claro, Ah. es la consigna general. Es la primera consigna de todos los ejercicios. Acá el PowerPoint no la tiene, por eso es que surgió el inconveniente. Claro, es un supuesto que ya está dado para resolver, digamos, los Exactamente. Es un supuesto que está dado para darlo a conocer. Es una trampa. No es una trampa, es como te dice. Sí, ténganlo presente. Básicamente que te enfoques en esto. Vayan al parcial. Sí. Es para... Claro, en el parcial también va a venir así consignas generales que abarcan varios ejercicios. O sí, varios Puede casitos. ser. Puede ser, todo puede ser. No armamos Bien. nosotros el parcial, ni el final. Perdón, no estoy muy al día con la materia y voy a hacer un pregunta que quizás, pero esto de opinión favorable sin salvedades sobre el ejercicio anterior es porque siempre vas a tener que tener una opinión sobre el ejercicio anterior en el informe. O sea, Depende si tenés estados contables comparativos. Claro, sí. pero sí, salvo cuando no tenés el primer ejercicio, ¿no? No, si es de cifras correspondientes. Si es de cifras correspondientes, solamente opinas sobre el ejercicio actual. Eso se configura en el objeto de auditoría. Cuando me contratan, me van a decir qué es lo que tengo que auditar. Entonces ese va a ser mi objeto de auditoría y la opinión a emitir. Ahí se delimita. Según digamos, el que me contrata, no es una determinación mía. No, depende. Si es una entidad bancaria, sí, o sea, depende del tipo de ente que vayas a auditar y quién te pone a auditar, ¿sí? Bien, ¿A qué estás obligado? Va a depender de la normativa respecto del tipo de ente, de lo que diga el contratante, y después, en última instancia, yo decido dónde me muevo. O sea, voy a estar determinado por la normativa, por lo que diga el que me contrata que auditar, y después ahí yo me muevo sobre qué audito. Sí, siempre. Gracias. No, de nada. ¿Seguimos? ¿Venimos bien por el momento o alguna duda existencial? Vamos. No. Usted fue contratado para auditar los estados contables de 5 por el ejercicio finalizado el 30 del 4 del 0. Existe una situación controvertida en liquidación del impuesto a las ganancias de significación. Representa el 20% del resultado del ejercicio. No hay jurisprudencia y la doctrina está dividida. La empresa no ha registrado previsión por esta situación. ¿Qué opinan? Mica, lo estamos haciendo tipo de debate. Se nos está haciendo un poco largo, pero como para que participen y que ejerciten. Sí, estoy de acuerdo. Para que lo razonen más que nada. Sí. ¿Qué opinan? ¿Es generalizado? No, no es generalizado. ¿Y es significativo? Y ahí dice que sí. Sí, es significativo. Y favorable con salvedad. ¿Cuál sería la salvedad? Que no registró la previsión. Pero no es una opinión adversa. No. Y que... Piensen en mí que tengo que usar el informe. Quiero invertir en esta empresa. Pero sí, porque es el 20% del resultado del ejercicio. ¿Sería adverso o no? ¿Qué opinan? Para mí en realidad lo mal está que no hayan hecho, digamos, la previsión.
Pero ni siquiera es que hay una ley que dice que hay que hacerlo de una forma y la empresa lo está haciendo de otra forma. Todavía ni siquiera está claro cuál es la solución. Pero vos como usuario externo te interesaría saber, digamos, el A mí tema me de... interesaría, pero Sí, ¿no pero sería una por eso, salvedad? cuando en la salvedad vas a aclarar que digamos que no liquidaron el Existe esta 10%. situación. Claro, y después el que quiere invertir decide si invierte o no. Exactamente. ¿Sí? Exacto. Entonces, en este Profe, si caso aplicamos sería, la teoría suya, está bien. Usted puede invertir ya haciendo esa salvedad. ¿Por qué no? claro, entonces sería una opinión favorable con una salvedad Salvedad. sobre el ejercicio actual. ¿De Si acuerdo? no fuera significativo, digamos, ahí estaría sin de una opinión favorable nada más. Favorable. Si no fuera Ujú. significativo. Salvedad sobre el ejercicio actual y opinión favorable sin salvedades sobre el ejercicio anterior. Por el ¿De acuerdo? enunciado inicial, ¿no? Por el enunciado inicial. Este también se repite. ¿Bien? 27. Usted fue contratado para auditar los estados contables del 6 por el ejercicio que finalizó el 31 de enero. La empresa ha incluido en bienes de uso un terreno cuya escritura está a nombre del principal accionista, José Inmobiliario, con contrapartida a una reserva de capital. No hay ningún acto jurídico que respalde la operación. El valor contable del terreno representa el 2% del resultado del ejercicio, pero el valor real es 30 veces superior. ¿Qué me aconsejan? ¿Qué me van a poner en el informe? Y salvedad. Adversa pondría yo. Porque no Porque solamente, o sea, no solamente que el terreno no corresponde a la empresa, sino que además está en el resultado del ejercicio y a un valor que no es el verdadero, digamos. No, pero ¿Cómo sería en el resultado del ejercicio? ¿cómo se haría? Y con ese 2% representa, aunque su valor real sea 30 veces superior, Está bien, bueno, la pregunta es, ¿está bien evaluado? no está No. bien calculado. Pero no es significativo porque a los estados modifican un 2%, ¿no? El resultado. Claro, No, pero en en el el resultado precio, en el precio de mercado después, o sea, no importa, vos sabés cuál es el terreno, todo, y si en el precio de mercado vos después decidirlo y venderlo, uno no va a poder porque no es de la empresa y el valor, o sea, va a ser el verdadero 30 veces superior, o sea, va a ser 2 por 30. Yo creo que es favorable con salvedades, porque si bien es 30 veces superior el valor del terreno, lo cierto es que no es de la empresa, es de otra persona. La empresa lo tiene mal valuado, pero es un 2% lo que afecta al estado contable de la empresa. Significativo. O Y sea, si lo sacamos entonces, Y perdón, digamos, no, perdón. ¿Y qué sí. hay de la contrapartida en una reserva de capital? ¿Dónde impacta ahí? Resultados no asignados. y si se contabilizó, a pesar de no haber un acto jurídico, y tenés aporte de capital contra capital. No se olviden de contabilidad básica, ¿no? Sí. Imagínense que Imagínense corresponde al aporte de capital con el que nació la empresa. Tenés aportes de capital. No me acuerdo bien las cuentas, perdón. Pero Pero digo, tenés impacta en otro estado, ¿eh? Impacta no solo en el resultado del ejercicio, ¿eh? en el- No, la evolución del patrimonio. Exacto, impacta también en la evolución del patrimonio neto. Acá empieza a generalizarse la cuestión. Para mí es favorable sin coso, sin salvedades, porque es el 2% nomás. o el Eso no hecho de corresponde. que haya Perdón. Olvídense, ustedes se pierden con el porcentaje que ven, con el porcentaje que ven ahí. Lo que tenemos que razonar es el impacto contable, lo que les decía Cristian, ¿sí? En qué cuenta relacionada, a su vez en qué estado contable impacta eso, independientemente del porcentaje de incidencia en cuanto a la significación, ¿sí? Por eso es importante que lean la empresa ha incluido en sus bienes de uso un terreno cuya escritura está a nombre del principal accionista, con contrapartida una reserva de capital. Ahí tienen un montón de información.
que ustedes como auditores a lo largo de los rubros que vayan auditando van a ir identificando el impacto, ¿sí? Ahora es muy difícil verlo en abstracto, pero ya van a ver cuando empecemos en la práctica a auditar el impacto cuantitativo que tiene. Y, bueno, la incidencia total. Después dice, no hay ningún acto jurídico que respalde la operación. Es una de las cuestiones fundamentales que tenemos. Perdón. ¿Pasaste? Spoileaste, profe. Sí, spoileé. Ahí está. No hay ningún acto jurídico que respalde la operación. Nosotros como auditores tenemos que ir a las actas, al libro de accionistas, a las asambleas, a la operatoria en sí, a la escritura. Digo, desde la prueba que nosotros aplicamos sustantiva, acá no tenemos ningún acto jurídico que lo respalde. Nada que nos avale a nosotros, ¿sí? Después, ¿el valor contable del terreno representa un 2% del resultado del ejercicio? Sí. Pero cuando lo voy a evaluar en el mercado, el valor real, cuando yo tengo que verificar la evaluación, veo que ese terreno está un 30% superior al valor estimado, que encima está subvaluado. ¿Se entendió? Sí, profe. Cristian, no sé si querés agregar algo más. No, yo siempre lo llevo a que soy el usuario del informe del auditor. Y yo, O sea, yo la auditora, que firma a diario. No, está bien. Es como para que tenga la gimnasia Tal cual, de cumplir con todos los puntos. Entonces, en este caso, ¿qué opinan? Y por fuerza va adversa, o abstención en todo caso, pero... No es lo mismo, ¿eh? ¿Por qué abstención? No, guarda con eso. Sí, tenés evidencias, no vas a obtenerte. Abstención, no abstinencia. Abstención, guarda con eso porque... Bien, sí, parece que no estoy, pero intento seguirlo a pesar de no estar tan al día. La cuestión, a mí, lo que yo no termino de entender es por qué, o sea, sí, y después, si querés lo vemos después o en una clase de consulta, pero ¿por qué nos importa tanto que su valor sea tan superior si a los fines de lo que vos estás comprando como acción? Patriel, 2 segundos. Sí. Fundamental. RT 54. Valuación. Valuación. No está mal la 17. Es valuación. Sí. Por eso, piecito sobre la tierra para auditoría. No tenemos que olvidarnos los principios básicos de contabilidad. No tenemos que olvidarnos las resoluciones que aplican en materia de evaluación y exposición, porque yo, para poder saber qué está bien y qué está mal, tengo que saber hacerlo. Porque si no, consejo de corazón, van a fracasar. Entonces, repasemos todos los conceptos contables, si no vamos a hablar en abstracto, ¿sí? Entonces, repasemos no solo la RT53, sino el estado contable cómo tiene que salir, ¿no? Y es una adversa, porque estamos acá hablando de una cuestión de evaluación, ¿sí? No es lo mismo que una abstención que aplica para otro encuadre técnico. Eso ya lo comprendí clarísimo. Bien. Y acepto mi poca base en lo relativo a patrimonio neto, sobre todo cuentas y el estado de evolución del patrimonio neto. Bien. Lo tengo muy sólido, pero igual vos harías un aporte de 2% para el resultado del ejercicio. 2% del resultado del ejercicio. Fabricio, el problema está ahí. Vamos a contabilidad básica, ¿sí? Vos, por ejemplo, sí. Este bien de uso está a nombre del accionista. Sí. ¿Sí? A vos te está diciendo que el valor contable del terreno representa el tanto por ciento. ¿Ok? Cuando vos tengas que perfeccionar este acto jurídico, cuando vos tengas que registrar nuevamente... Vas a aumentar tu activo en un 30%. Claro, cuando vos lo tengas que registrar para la empresa, no va a ser el 2%. Claro, si yo tengo que ajustar la medición, ahí es cuando se pone negativo. Es evaluarlo correctamente. Exactamente. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, entonces, es adversa sobre el ejercicio 2, u opinión adversa sobre el 2, con opinión favorable sin salvedades sobre el 1. ¿Sí? Esto es suponiendo que el terreno
se incluyó Se en el incluyó en este ejercicio, ¿verdad? Bueno, vamos al otro. Usted fue contratado para auditar los estados contables de 7 por el ejercicio que finalizó el 31 del 12 del 2010 y observó errores de medición de gran importancia en los rubros más significativos del balance general. Créditos, bienes de cambio, bienes de uso, deudas. Asimismo, verificó la razonabilidad de caja y bancos, bienes y materiales y previsiones, que representan el 2, 4 y 6% respectivamente del total del activo, por lo que el cliente solicitó que ello se refleje en el dictamen. ¿Qué creen Adversa. ustedes? ¿Qué ponemos? Adversa. Adversa. ¿Por qué? ¿Por qué es adversa? Porque está generalizado, tiene errores en muchos rubros. Y es de importancia. Claro. ¿Y qué hacemos con esto que nos pide el cliente? Que digamos que el 2, el 4% están bien. No, no se puede por la independencia, o sea, no te puede decir qué podés agregar vos en el informe y que no. Muy bien. Excelente. ¿Están de acuerdo? Bien, Sí, entonces, opinión adversa, opinión adversa y opinión favorable sin salvedades sobre los otros estados. ¿De acuerdo? Vamos a la 29. Usted fue contratado para auditar los estados contables de 8 por el ejercicio que finalizó el 31 de marzo. La empresa no ha incluido en los estados contables una nota indicando la restricción a la distribución de utilidades en efectivo que tiene como consecuencia del contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo. Favorable. Piensen en mí, que compro las acciones de esta empresa. No, favorable con salvedad, porque en realidad, o sea, digamos, nada más es porque no va a dar distribuciones, no va a distribuir utilidades, pero en teoría sí está pagando el préstamo, digamos. No es que está por dejar de existir la empresa ni nada más que no va a estar por un año o no sé por cuánto tiempo, no va a distribuir utilidades, que es lo que le interesa al inversor. Pero básicamente hay una nota que falta donde dice, che, acuérdate que no podés distribuir dividendos. ¿Sí? Básicamente falta eso. Pero si falta eso, imagínense a mí, ¿quién me avisa que quiero invertir en la empresa? El único que me puede salvar es un auditor. ¿De acuerdo? Sí, profe, pero para un inversor no es lo único importante, digamos, la distribución de dividendos. ¿Ah, no? Si compras una acción Y que es como lo más ¿solo la compras importante. por el dividendo? Solo Bueno, la compro pero por el dividendo. Por eso, hay inversores que compran por el dividendo, pero hay inversores que no compran por el dividendo, sino por la solidez de la empresa y otros motivos. Y en función a eso, ¿vos es que vas a cambiar tu informe? Vos tenés que avisar. ¿Cómo sé yo si distribuyo o no distribuyo dividendo? Si no alguien no me lo dice. Si no me lo dice el estado contable y no me lo dice el auditor. ¿Lo visualizan? Entonces, tiene que estar en los estados financieros. Si no está en los estados financieros, el auditor emite una opinión favorable con salvedad. ¿Cuál es la salvedad? Que falte incluir una nota referida a la restricción de distribución de utilidades. ¿Eso iría en el párrafo de énfasis? Esto, Mica, iría... No, pero lo explicás después. Sí, sí. A ver, ahora no estamos viendo párrafos. Ahora Exacto. estamos viendo opinión. Yo, Cristian, si me permitís un segundito, Dale, porque dale vos. veo en el chat muchas dudas. Yo no veo los chats, así que Bien, tranqui, yo lo abordalo estoy como quieras. hablando. Veo que hay muchas dudas respecto a si es adversa, si es abstención significativa generalizada. A ver, vamos a repasar rapidito. Estaba buscando en el material si tenían el cuadrito. Ustedes tienen en el teórico un cuadro donde se lo esquematiza para que lo puedan vislumbrar con claridad. Tenemos opinión limpia cuando es no significativo y no generalizado, ¿sí? Opinión favorable, ¿sí? Favorable para el estado de situación patrimonial, para el estado de resultado, para el juego de estados contables. Después tenemos la opinión con salvedades cuando es significativo, no generalizado, ¿sí?
Después tenemos opinión adversa y abstención cuando es muy significativo y generalizado. Cuando tengo una adversa, cuando tenemos discrepancia en criterios de medición y de exposición. Cuando es una adversa, una abstención, cuando tenemos múltiples hechos de incertidumbre, limitaciones al alcance impuestas por un tercero, ¿sí? Ajeno a nosotros, y cuando tenemos el principio de empresa en marcha en duda, ¿sí? Entonces, ¿y por qué es una abstención? Porque es muy significativo y generalizado, ¿sí? Después, en base... ¿Podría repetir la adversa, por favor? La adversa es cuando tengo discrepancias en materia de evaluación, de medición, dice la RT53 ahora, de medición y de exposición. Discrepancia. Yo apliqué las normas de evaluación, de exposición y veo que difiere enormemente, muy significativo, y muy significativo además se replica de manera generalizada en el conjunto de mis estados contables. No en una cuenta, replica en las cuentas relacionadas y en el resultado integral final que impacte en la decisión del usuario. ¿Cuándo es una abstención? Cuando no tengo manera de validar nada por una limitación al alcance, una limitación impuesta por la empresa, que no me dieron información, que no me dieron documentación y que como auditor intenté a través de procedimientos alternativos subsanar eso que no me dieron y no pude, ¿sí? No pude por ningún medio. No es que, no me dieron las conciliaciones y me quedo de bracitos cruzados. No, como auditor tengo procedimientos alternativos que aplicar. Si asimismo a través de esos procedimientos alternativos no pude validar nada, es una limitación, me abstengo, porque no tengo manera de respaldar nada. Cuando hay múltiples hechos de incertidumbre y cuando el principio de empresa en marcha está en duda, también, ¿sí? Me abstengo, no tengo elemento de evidencia suficiente para respaldar una opinión que sea, así sea con salvedad, no tengo elementos para respaldarlo, ¿sí? ¿Se entiende? Y esto es muy significativo y generalizado. Son los extremos, la adversa y la abstención son los extremos, ¿sí? Para todos los escenarios se analiza si es significativo, muy significativo, o poco o nada significativo, generalizado y no generalizado, ¿sí? Por eso les digo, busquen en el teórico que hay un cuadrito donde se va esquematizando y conforme, cuando yo digo encuadre técnico, estoy hablando si es discrepancia en materia de evaluación, si es discrepancia en materia de exposición, si tenemos múltiples incertidumbres, ese es el encuadre, es decir, ¿dónde estoy parado? ¿Qué problema enfrento acá? Y ahí ven qué opinión emitir, ¿sí? Perdón, Cristian, lo creía necesario esta aclaración porque no van a poder seguir avanzando quizás aquellos que no lo han repasado. Fue perfecto, profe, gracias. Bueno, me alegro. A ustedes. Sí, siempre es útil recordar, leer el material antes de venir, a los prácticos sobre todo, porque después se va acumulando y vamos escalando, digamos, en las soluciones de los ejercicios. Entonces, no es que estudiamos una cosa y nos olvidamos, digamos, vamos escalando los temas, ¿de acuerdo? Bien, entonces en este caso, ¿cómo quedamos? Opinión favorable con la salvedad para el X2, si estamos en estados contables comparativos, opinión favorable con salvedades sobre el X2 y sin salvedades sobre el X1, ¿de acuerdo? El 30, usted fue contratado para auditar los estados contables de 9 por el ejercicio finalizado el 31 de enero. Usted ha verificado que la empresa en el ejercicio ha cambiado los criterios de evaluación de créditos en la previsión para incobrables, bienes de cambio, depreciación, bienes de uso e inversiones en sociedades controladas, rubros que representan el 80% del activo. ¿Usted está de acuerdo con los cambios realizados? ¿Qué les parece? Favorable, o sea, Favorable. si ese cambio de criterio de evaluación la RT lo permite, para mí es favorable. Y nosotros estamos de acuerdo. Por eso, o sea, Si no, supongo que si sí no, no está estaríamos de permitido. acuerdo. ¿Sí? Bueno, en este caso entonces, ¿cómo es? Opinión favorable sin salvedades.
y opinión favorable sin salvedades para el X1 y el X2. ¿Están todos de acuerdo? ¿Venimos bien? Bueno. Sí, profe. El 31. En junio del X9, usted fue contratado. Siempre en los parciales, fíjense todas estas pautas temporales que le dan los ejercicios, ¿de acuerdo? En junio del 20X9, usted fue contratado para realizar la auditoría de los estados contables de pura teoría al 31 del 12. La empresa no mantiene registros permanentes de bienes de cambio y usted no ha logrado satisfacerse de las cifras que aparecen en el balance al 31 del 12 del X8. ¿Qué estamos hablando acá? ¿Qué serían los 160? El saldo inicial de X9. El saldo inicial de bienes de cambio, ¿sí? Salvo por lo recién indicado, la auditoría pudo efectuarse sin inconvenientes, su trabajo en las oficinas concluyó el 3 del 3 y el armado final de los papeles de trabajo terminó el día 8 del mismo mes. Algunos datos importantes de los estados contables son los siguientes. Bueno, en este caso tenemos más datos referidos a los valores de los activos y pasivos, patrimonio, resultado del ejercicio, como para tener más datos para poder opinar. Del examen de los rubros no afectados por la situación descrita en el primer párrafo, surgen problemas que afecten la opinión. No considera la inflación. ¿Qué pasó entonces acá? ¿Qué nos está diciendo el ejercicio? La empresa no mantiene registros permanentes de bienes de cambio. No pudimos lograr determinar si es correcto o no el balance al 31 del 12 del X8, pero por lo demás se pudo hacer de manera correcta, pero en algunas partes surgen problemas que afecten con la opinión. ¿Qué les parece a ustedes? Adversa, profe. Yo creo que iría más por abstención. ¿Por qué adversa? Recién la profe explicó, digamos, cuándo era adversa y cuándo era abstención. ¿Cuál era la diferencia? La profe dijo que en adversa es por exposición y medición. Y yo creo que si la inflación no se tuvo en cuenta, eso puede afectar. No, acá te dice que no consideras la inflación en el análisis de este ejercicio. ¿Sí? Tenés una limitación en el alcance, digamos, para poder corroborar lo que es bienes de cambio. Básicamente, el rubro de bienes de cambio al inicio, ¿está mal evaluado? Es que no sabemos, ahí está la diferencia. Bien. Yo lo resumí en eso, a lo que dijo la profe, o sea, tenés... No sabes si está mal evaluado, si está mal medido. No sabes, entonces te obtenés. En cambio, Bien. si vos... ¿Qué pasa si no sabes si están bien medidos los saldos iniciales de bienes de cambio? ¿Qué es lo otro que no vas a saber? Los saldos finales. Los saldos finales de bienes de cambio. Y si no sabes los saldos finales de bienes de cambio, ¿qué otra cosa no vas a saber? El activo. Los costos de venta. El costo de venta. Y a su vez, acá, Mica, corregime que no haya un problema de redacción acá en el... Surgen problemas que afecten la opinión en otros rubros. No hay error de redacción acá, ¿no es cierto? Del examen de los rubros no afectados por la situación, surgen problemas que afecten la opinión. O sea que aparte de esto, los otros rubros también tienen problemas que afecten la opinión. Y eso generaliza. Bien. Eso da pie al generalizado. Porque ¿Qué para opinamos que sea entonces? tiene que haber falta de pruebas y generalización en las incorrecciones. Abstención. ¿Qué opinan? Abstención, dije. ¿Va todo por la abstención? Bueno, es una abstención sobre el ejercicio actual, más párrafo de otras cuestiones. Si fueran estados contables comparativos, abstención de opinión sobre el ejercicio actual y excluir el alcance del ejercicio anterior, más párrafo sobre otras cuestiones. ¿De acuerdo? Bien. Vamos al próximo. Dice, durante el examen del rubro de bienes de uso, formando parte de la auditoría de los estados contables de 10, en el X9, usted descubrió que algunos bienes de uso no aparecen en los registros contables.
fueron cargados a gastos en el ejercicio de adquisición, lo que ocurrió en cada uno de los últimos 3 ejercicios, siendo el total muy significativo. Adversa. ¿Qué opinan? Digamos, acá no fue generalizado, pero fue muy significativo. Claro, ese era mi duda, no sabría. Entonces, si no es generalizado, entonces es favorable con salvedad. Pero es muy significativo. Recién hay que leer el cuadrito que tenemos de resumen de las opiniones en el teórico. Pero, profe, tiene que ser también generalizado. Si no es favorable con salvedad. Además, Claro, podría ser generalizado, adversa en este ejercicio y en el anterior. Pero yo pondría adversa porque además lo viene arrastrando de hace 3 ejercicios y además es muy significativo. Además es muy significativo. Y sumado que también, bueno, no estaría bien de exposición, este tema de la exposición. Excelente. Sí, así es. Entonces, a mí en este caso me confunde lo siguiente. Yo entiendo que se deben cumplir 2 requisitos para que sea adverso, que es que sea muy significativo, que se lo cumple, pero además que sea generalizado, que se no lo cumple. Pero, ¿por qué se generaliza? ¿Cómo? ¿Por qué se generaliza? No entiendo. ¿Por qué se generalizaría? La compañera que dijo que era generalizado, que lo dijo bien. Ella dijo que se viene arrastrando de varios ejercicios. ¿Y eso qué te impacta? ¿En dónde te impacta? ¿Bienes de uso? ¿Qué impacta? ¿En el inventario de bienes de uso? ¿En las depreciaciones del ejercicio, de todos los ejercicios? ¿No hubo área? ¿Y en las depreciaciones acumuladas? Por ende, en el resultado. Se trata de un error significativo y generalizado. Claro. O sea, se estarían cumpliendo los 2. Okay. Claro, ¿por qué se generaliza? Porque no es solo la cuenta de bienes de uso, es depreciaciones acumuladas, si hubo altas, bajas, los gastos, ¿sí? Fueron cargados como gastos, implicó una disminución en el resultado del ejercicio. Digo, por eso les digo, razonen cuántas cuentas se ven involucradas cuando yo registro contablemente. Voy usando cuentas relacionadas que se denominan auditoría. Entonces, esas cuentas que voy relacionando hacen a la generalización que habla la norma, ¿no? Profe, pero si fuera, por ejemplo, solo de este ejercicio que se había omitido. ¿Del anterior? O sea, ahí ya no sería tan generalizado, digamos. No, no. El generalizado es por el impacto en las distintas cuentas. Pero, por ejemplo, bienes de uso. Generalmente no es como un rubro en la empresa que, bueno, depende de qué empresa. No sabes, y si es una empresa de logística. Industrial. Claro, sí, dependiendo de la empresa, claro. Bien. No sabes, o sea, ustedes van a tener, en los parciales tienen mucho más de detalle para que no empiecen a suponer, ¿no? Pero el bien de uso acá, imagínense que algunos bienes de uso no aparecen en los registros contables, es una barbaridad. Porque uno va a inspeccionar ocularmente y ve que cuenta 10 camiones y tengo 5, por decir. Que lo cargaron igual en gastos, que por ahí... Después en gastos. Inflan los gastos. Guarda con ese artilugio de inflar los gastos, ¿sí? Disminuyen las ganancias. El resultado del ejercicio. Impacta en la distribución. Digo, fíjense cómo se va replicando en un montón de cuentas. Claro. De ahí viene generalizado. Por eso el profe en la clase teórica decía que viene de cambios del más generalizado y viene inmateriales del menos generalizado. Exacto, pero, no, a ver, no son reglas... No. Principio, en principio. Sí, en empresas comerciales donde yo tengo, 2 vehículos, 3 de la flota, zafa. Sí, una empresa de logística y, el rubro fuerte es bienes de uso. Aparte, si proponemos una corrección, imagínate todas las cuentas que tendremos que nombrar, por eso es generalizado, ¿no es cierto? Terrible, tenemos con más de 15 o 20 cuentas. Yo los quiero ver el día de mañana que tengan que corregir un anexo de bienes de uso. Odian. Nos dedicamos a otra cosa, si no. Me van a poner una adversa así grande y se van a pelear con todos los de la empresa.
Bueno, adverse en el ejercicio actual y adverse en ambos ejercicios, porque lo arrastra. ¿De acuerdo? Bueno, en los siguientes casos, este es el enunciado que faltaba al principio, ¿sí? Por eso es que había surgido la duda. Se verifican las siguientes circunstancias comunes, salvo que se indique lo contrario. Usted es el auditor de los estados contables del ejercicio corriente y también auditor los del ejercicio anterior. La empresa prepara y publica todos los estados contables básicos en forma comparativa. En la empresa 11 resulta que usted no pudo presenciar la toma de inventario físico de bienes de cambio al inicio y al cierre del ejercicio, debido a que su nombramiento como auditor fue posterior al cierre contable. Tampoco usted pudo aplicar procedimientos alternativos de auditoría que fuesen satisfactorios. Esto no obstó a que examinara la evaluación y la compilación de los bienes de cambio al inicio y al cierre del ejercicio con resultados que corroboraron los expuestos por la empresa. ¿Qué corresponde en este caso? ¿Qué opinan? Favorable. ¿Alguna otra opinión? Una abstención puede ser. ¿Quién más? Yo diría abstención también. Esto me parece que no es de este ejercicio. ¿Por qué la abstención? Porque hay una limitación al alcance, no pudo corroborar lo que está registrado. En bienes de cambio. ¿Están de acuerdo? Entonces, sería una abstención de opinión más párrafos sobre otras cuestiones y una abstención de opinión sobre el ejercicio actual y párrafo de otras cuestiones y excluir el alcance de la auditoría del ejercicio anterior. ¿Esto ustedes creen que pasa en la realidad? Que no podés ver el inventario. Bueno, en este caso porque lo nombraron de después. Profe, una consulta ahí, porque yo dije favorable porque para mí el último párrafo, el que dice, Sí. esto no obstó a que examinara la evaluación y la compilación de los bienes de cambio al inicio, yo lo que entiendo con ese párrafo es que el auditor pudo finalmente con una... La evaluación. La evaluación, exactamente. La evaluación. No, nosotros en No las bienes de cantidades. cambio tenemos que verificar dos cosas: cantidades, existencia y la evaluación. ¿Y con compilación qué se refiere, profe? Compilación de bienes de cambio al inicio es cuando compila toda la información y los registros que tiene la empresa, ¿sí? Entonces, al inicio yo compilo los registros que tenía, ¿sí? Y al cierre del ejercicio. Y se corroboró lo expuesto por la empresa. Los cálculos que hizo la empresa conforme los registros estaban bien, ¿sí? Pero, matemáticamente hablando, pero a nosotros no nos consta, porque no pudimos presenciar la toma de inventario al inicio y al cierre, es decir, cantidades. Si bien la empresa dijo que tenía 100 y lo evaluó bien, a mí no me constan las cantidades. Claro, gracias, profe. No, de nada. Esto, por eso está buena la pregunta, porque puede ser capcioso, pero es para que aprendan que yo como auditor, si bien no pude tomar el inventario, avanzo con lo que tengo, porque eso me da a mí, a ver, la tranquilidad de que o el control interno existe o las reglas de evaluación se aplican, voy formando un criterio, ¿sí? Yo tengo que examinar de igual manera la evaluación, pero tuve una limitación, ¿sí? No es que me quedo de bracitos cruzados y no hago más nada. Una pregunta, acá sería abstención porque no es por sí, porque tiene que presenciar el inventario físico al inicio, porque eso sería un poco ridículo, sino porque no pudo aplicar medios alternativos. Las dos cosas, a ver, las dos cosas. No pudo presenciar la toma de inventario, perfecto, y a su vez no pudo aplicar procedimientos sí, pero alternativos. generalmente no creo que alguien presencie al inicio el inventario físico, sino es que se aplique un modo alternativo y bueno, y ahí saca que está bien. Marce, Pero acá no lo pudo aplicar el medio alternativo. Exacto, te respondo en la práctica.
Al inicio generalmente no lo hacemos, salvo que seamos auditores que ya venimos todos los años trabajando, colaboramos en el procedimiento. Sí al cierre, ¿sí? Sí al cierre. Entonces al inicio no necesariamente sí el cierre. Si no pude hacer ninguno de los dos, tengo que aplicar procedimientos alternativos. En este caso tampoco se aplicaron procedimientos alternativos. Ok, gracias. Perfecto la apreciación. Si les puedo compartir una experiencia personal, no como auditor, sobre un punto relacionado a esto. Yo trabajaba para una empresa en Estados Unidos, teníamos que hacer el inventario físico y teníamos que coordinar la visita del auditor, ¿sí? Bueno, ¿el problema cuál era? Que estábamos en pandemia, no había vuelos, no se podían mover y los auditores no podían venir. ¿Cómo lo resolvieron? ¿Cómo lo resolverían ustedes como auditores? Cerraba el 30 al 30 Con medios al 12, alternativos. procedimientos alternativos. Con procedimientos alternativos, después lo terminaron tomando el inventario, pero después del cierre, ¿y qué hicieron? Fueron para atrás para reconstituir los saldos al cierre. ¿Sí? Pero esto se puede dar en la práctica. Esto se puede dar en la práctica. ¿De acuerdo? Bien. El rubro de bienes de cambio incluye ciertas drogas por un monto muy significativo, cuya eventual realización es dudosa debido a que se encuentra en estudio por parte del Ministerio de Bienestar Social un decreto que prohibiría su futura producción y venta. Fentanilo. Van todos presos, ¿eh? Terrible. ¿Qué opinan? Y es significativo y es bienes de cambio. Ten atención porque se duda la empresa en marcha. Claro, Exacto. el futuro de la Exacto. empresa. Exacto. Exacto. Cuando De hecho, decimos un empresa hecho en marcha, no incertidumbre. significamos que está cerrada. Es que, por ejemplo, una concesión, vendo muy bien, me va todo bárbaro, y la concesión se termina a mitad de año. Pero, perdón, te dice muchas drogas, muy significativo. En estudio por parte del Ministerio de Bienestar Social, bueno, para no decir más, prohibiría su futura producción y venta, o sea, y si es encima un rubro fuerte, que es el bienes de cambio, por eso se lo entiende, puede ir por principio de empresa en marcha, que no sería tan el caso, pero sí podría ser, bueno, múltiples hechos de incertidumbre, ¿no? No saben qué va a pasar. ¿De acuerdo? Bueno, pasemos al siguiente. Durante el ejercicio de la sociedad emitió debentures por la suma de pesos X que fueron suscritos íntegramente por el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Saben lo que son los debentures? Serían como las obligaciones negociables. Un pagaré de la empresa, para hacerlo en términos... Bolsas, mercados y valores. Exactamente. Los debentures son amortizables en 4 cuotas anuales a partir de tal fecha y gozan de un interés del 16% anual. Bajo los términos de esta emisión, la sociedad se compromete a no pagar dividendos en exceso del 10% anual y a no dar otro destino que al de aumentar el capital social en las utilidades acumuladas no apropiadas hasta la suma de X. Asimismo, la sociedad no podrá enajenar ni constituir derechos reales sobre sus bienes muebles, inmuebles y materiales sin autorización previa y expresa de los venturistas. Esta información no fue incluida en nota en los estados contables. Favorable con salvedades. ¿Alguna otra opinión? Cerramos favorable con salvedades. Favorable con salvedades. Y favorable con salvedad del ejercicio actual y favorable sobre el ejercicio anterior. ¿Están todos de acuerdo? ¿Sirven estos ejercicios como para que ustedes clarifiquen un poco cómo se tienen que enfocar los informes? Esperemos que sí. Bueno. Y ahora viene un apartado para que vean cómo es el informe, cómo se escribe esto. Esto sería un ejemplo de cómo se redacta el informe. ¿De acuerdo? Si tengo una opinión, perdón, si tengo una opinión, seguimos. salvedades, va un párrafo donde explico cuál es la salvedad. Y ustedes tienen el informe de esencia 2 y 13,
que si quieren ver modelos de dictámenes el día de mañana que ustedes tengan que emitir una opinión y tengan distintos tipos de opiniones o conjugación de opiniones, pueden ir a ese informe técnico de esencia donde tienen muchos modelos por revisar. Y, bueno, pueden consultar también el consejo profesional, ¿no? Donde están matriculados. ¿Cómo redactarlo? Es importante que ser muy cuidadosos a la hora de escribir. Lo que no está escrito, después lo explicamos en la justicia. Hay que tener cuidado con las comas, hay que tener cuidado con lo que digo y con lo que no digo y cómo lo digo, ¿sí? Por eso es importante que no solo sepamos sumar y restar y razonar, sino también escribir. Bien, ¿qué tenemos? ¿Alguna duda hasta acá? El que sigue. Bien, con posterioridad al cierre del ejercicio, un incendio destruyó la planta productiva de la sociedad. O sea que fue posterior al cierre. A raíz del siniestro, se destruyeron bienes de uso por un valor neto de libros y bienes de cambio. La producción de la planta destruida representa el 30% de la producción total de la sociedad, la que se recuperará dentro de un año, periodo que tardan las reparaciones. Los daños causados por el siniestro están cubiertos por un seguro. Por esto, la empresa no incluyó información alguna en los estados contables ni en su información complementaria. Los criterios principales de medición aplicados en este ejercicio difieren en grado muy significativo con los del año anterior, debido a que la empresa decidió aplicar criterios alternativos permitidos por las normas contables. ¿Qué opinan? Hay mucha información para leer. Creo que es favorable con salvedades y eso va en el párrafo otras cuestiones. ¿Qué pondrías en otras cuestiones? ¿Por qué otras cuestiones? Esto último que dice que usan criterios alternativos distintos a los anteriores, pero que están permitidos por las normas. Pero que están permitidos. Bueno, en este caso la solución dice que es favorable con salvedades, ¿sí? Para el ejercicio actual y favorable con salvedades en el ejercicio actual y favorable con el ejercicio anterior. ¿De acuerdo? Y una pregunta, profe, ¿y qué onda con eso de que la empresa va a empezar a operar dentro de un año, que va a cobrar el seguro? ¿A qué te ¿Eso referís? no está en marcha? ¿Porque se quemó o no se quemó? No, la producción se va a recuperar. La producción tarda en repararse, el daño tarda un año en repararse. Pero Bien, con el bien. seguro que empezás a hacer, y bueno, Sí. en vez de fabricar, capaz que tenés que ponerte a comprar. Sí, Marcelo, entiendo. Bien, en la práctica es muy difícil verificar un principio en marcha en dudas, ¿no? Y se los van a decir en el ejercicio puntual, que está en duda el principio en marcha de la empresa, o sea, así que quédense tranquilos con eso. Bueno. ¿Alguna duda hasta acá? Mica, tenemos ahora los Ya los Wordword. los tengo abiertos si querés. ¿Querés presentar vos? Sí. Dale. ¿Vos estás en la facu? No. Ah. Hoy no sé si les contamos a los alumnos, nos cruzamos todos de aulas virtuales. Yo me vine presenciales. 220 kilómetros para darle clase y estoy en virtual. Bueno, pero está Ahí bien. compartir. Dale. Comparto. Dale. Ahí está. Bueno, vamos con el Wordword número 3. ¿Todos los ven? Sí, se ve bien. Perfecto. Lo voy a ampliar. Y acá estamos. Empezamos con el primero. Bueno, a ver, esto tiene tiempo, ¿no? Las etapas del proceso de formación de un juicio que norma la RT 53 son... Bueno, esto es bien taxativo, lo tienen en la norma. A ver si se animan a arriesgar. ¿Alcanzan a leer? Yo de mi parte no veo nada, puedo arriesgar por color.
Bueno, pasa. Ay, estas herramientas son lindas en el aula. Ahí yo les comparto el link. Bien, bien, Cristian. Ahí lo pueden Yo ver. comparto el link. Sí. Perfecto. ¿Alguien se anima? Etapas de formación de un juicio. Las etapas del proceso de formación de un juicio. Es decir, para poder opinar, ¿cuáles son las etapas como auditores que tenemos que aplicar? Lo vimos el martes. En realidad es la que no se ve nada. No. La E, ¿sí? Bueno, después lo van a poder ver y revisar. Son las que tienen en el trabajo práctico, perdón, ¿no? Del libro. Las pueden leer desde ahí, ¿verdad, Cristian? Esto está en el aula virtual. Bien, perdón, en el aula. Sí. Está Entonces en el lo aula pueden virtual ir. como trabajo práctico. Sí, lo pueden seguir desde ahí. El primer paso del proceso de formación de un juicio, según la RT, es, lo vimos el martes. Obtener o actualizar un conocimiento adecuado del sistema. Muy bien, la alumna estuvo el martes y miércoles de haber estado. Perfecto. La que sigue, dice, lograr un conocimiento apropiado del ente. Implica conocer. ¿Qué implica conocer? El negocio, el entorno, objetivos de la empresa. ¿Cuál les parece? A ver. ¿Qué ¿Qué tengo que conocer? Que ¿La estuvimos hablando. celestita, profe, o no? La celestita. ¿Esta? ¿Sus operaciones y sistemas o esta? Fíjense que son distintas. Es una de estas dos. La celeste. La segunda. Igual la naranja también tiene eso. Las normas reglamentarias dice que le son aplicables a sus Claro, subsistemas. serían normas legales. Claro. Y después habla de sus subsistemas y es la azul. ¿Sí? Que tienen que ver con el ramo de la actividad y les hacía un pantallazo más extenso. Los estados contables. Bueno, ¿qué son los estados contables? ¿Qué son los estados contables para la auditoría? Una serie de afirmaciones emitidas por la dirección de la empresa. Excelente, excelente. Eso. Tienen en claro a qué denominamos afirmaciones, ¿verdad? Yo preferí que lo diga usted. Bien, les cuento. Una afirmación, ustedes agarran el estado contable de la empresa y una afirmación es desde el nombre de la empresa, que dice estados contables, juego de estados contables perteneciente al ejercicio, tanto, eso es una afirmación. Es lo que alguien me da por escrito afirmando que es así. El nombre de la cuenta, el saldo de la cuenta, lo que no está dicho también es una afirmación. Es decir, tengo la explícita que está dicha y la implícita es la que no se dice, por lo tanto entiendo que no existe, ¿sí? Eso es una afirmación. Nosotros en auditoría vamos a hablar de afirmación, pero desde la fecha, nombre, ejercicio, directorio, nombre de las cuentas, rubros, saldos, todo eso es una afirmación. ¿Está claro? Y esto lo dijo su compañera y es correcta. Vamos con la que sigue. Dice, las afirmaciones generales que expresan los estados contables en conjunto sobre las que el contador emite su opinión en un encargo de auditoría externa de estados contables con fines generales son. ¿Cuáles son estas afirmaciones? Afirmaciones generales que expresan los estados contables en conjunto sobre las que el contador emite su opinión en un encargo de auditoría externa de estados contables con fines generales son aquellas afirmaciones que financieras, de la situación económica. La verde, la que presenta la situación financiera. Sí, esa. Está. Perfecto. Y sobre esa vamos a emitir una opinión.
Las afirmaciones relativas a existencia o inexistencia, lo que les decía recién, se encuentran en los siguientes estados contables básicos. ¿Cuál les parece? El estado de situación patrimonial. Sí. O balance general. Excelente. Vamos a la que sigue. La omisión de la cuenta inmuebles en un juego de estados contables es una afirmación específica, explícita, implícita, negativa. Bueno, eso lo tienen en el teórico también para poder clasificarlas. Es una omisión de una cuenta inmueble, afirmación específica. Si la omito, es una afirmación implícita. La última, profe. Bien, perfecto. La última, esta. Por una parte, una afirmación específica, implícita y negativa, y por otra, una afirmación de inexistencia de cosas físicas. Excelente. Esta es la clasificación para este caso de la afirmación que se les menciona. La omisión de la cuenta reserva legal en un juego de estados contables es la omisión. Omito una reserva legal en un juego de estados contables. De nuevo, específica, implícita, negativa es el mismo caso. Para evaluar la significación de lo que se debe examinar, o sea, la importancia relativa de las afirmaciones, lo vimos el martes, los factores a tener en cuenta según la RT 53 son: ¿qué tengo que tener en cuenta para darle importancia o no a la afirmación? Habíamos hablado de la naturaleza, ¿sí? La naturaleza de la cuenta, del rubro. Profe, ¿no sería la amarilla su naturaleza, la calidad de los controles y el riesgo involucrado? Sí, podría llegar a ser, pero ¿cuál tenemos? La violeta. La violeta. ¿Por qué la violeta? Por las posibles incorrecciones. Exacto, y esas posibles incorrecciones me las da la etapa previa, que es la evaluación y la aplicación de los controles, ¿sí? Por eso tiene ahí, está bien la apreciación de la amarilla, que resulta confusión, pero yo ya evalué los controles. Entonces, si los controles están bien, bueno, desestimo, digamos, le voy a dar una importancia menor. Pero, ¿qué pasa? Si yo controlé y tengo posibles incorrecciones debido a que fallan los controles, ahí voy a evaluar la significación con importancia. La que sigue. Las diferentes evidencias tienen distinto costo de obtención y el auditor trata de reducir al mínimo el tiempo que consume su trabajo. ¿Por qué? Porque cuando yo presupuesto una auditoría, la presupuesto en horas, ¿sí? A mí me van a pagar, supónganse que hoy en día la hora vale 150.000 pesos. Bueno, yo te voy a hacer la auditoría en 180 horas, ¿sí? Yo tengo que tratar de ser eficiente en el uso de esas horas, porque voy a ir a pérdida si en vez de usar 180 horas termino usando 250. Entonces, como auditor tengo que reducir al mínimo el tiempo que consume el trabajo para ir recolectando las diferentes evidencias, ¿sí? Esa recolección de evidencias se traduce en un costo, ¿no? El personal que yo tengo que pagar en mi equipo de auditor. Pero, ¿qué pasa? Como consecuencia, ¿qué les parece? Las diferentes evidencias tienen distintos costos de obtención y el auditor trata de reducir el mínimo del tiempo que consume su trabajo. Como consecuencia, el auditor, ¿qué busca hacer entonces? Busca equilibrar el objeto de reunir evidencia válida y suficiente. ¿Cuál sería? La violeta. Busca equilibrar el objetivo de reunir evidencia válida y suficiente. Perfecto, con el costo de su obtención. Muy bien.
La que sigue. El auditor debe aplicar para probar un determinado grupo de afirmaciones los procedimientos de auditoría que me den qué para poder probar un grupo de afirmaciones. Que me den esto. Se lo tienen que aprender como el nombre. Todo procedimiento que yo aplique debe darme a mí elementos de juicios válidos y suficientes en el tiempo oportuno, es decir, antes de emitir una opinión y con el mínimo costo. Entonces, ¿cuál es la correcta? Esa Violeta. No, la amarilla. La amarilla. La amarilla. Bien. Esa es la premisa. Si van a ser auditores... ¿Y por qué no sería como el tiempo y el costo que consuman, digamos? ¿Cuál, mi amor? ¿Cuál sería? Claro, digo, ¿por qué no sería la Violeta? Que dice juicios válidos. No ven elementos no importando de el costo. juicio válidos suficientes, no importando el costo. No, tenemos que ser eficientes en el costo, mínimo costo. ¿Se entiende? Sí, sí, ok. Bien, ahí está la trampita. Bueno, un ente puede aplicar distintos métodos y procedimientos para procesar, registrar y controlar sus operaciones, ¿sí? Ese es el circuito que tiene cada empresa. Generalmente el auditor está interesado en conocerlos, principalmente ¿para qué? ¿Qué evaluamos cuando conocemos el circuito de cada una de las áreas en cuanto al proceso, registración y control? ¿Qué evaluamos? Evaluar la calidad del control interno a efectos de determinar el impacto sobre su programa de trabajo. Brillante, brillante. Yo tengo que evaluar la calidad del control interno, ¿para qué? Para poder determinar después cuál es el impacto, cómo yo voy a hacer mi programa de trabajo. Entonces, esta es la correcta. Suponga que los saldos iniciales de las cuentas están sustentados por la auditoría anterior y que la evaluación del control interno cubre las transacciones del ejercicio registradas por la empresa. Recuerde que los saldos finales son el resultado de adicionar algebraicamente a los saldos iniciales las transacciones del ejercicio. Por lo tanto, la realización de pruebas de validez de saldos, es decir, la verificación de los saldos al cierre, ¿es innecesaria? La Violeta debe hacerse siempre. ¿Cuál es? Debe hacerse siempre. ¿Está? Perfecto. Esa habían dicho, ¿no? Sí, profe. Bien. Un auditor podría decidir no depositar confianza en el control interno, caso en el que, ¿qué tiene que hacer si no va a depositar confianza en el control interno? Y aumentar el alcance del trabajo. Bien, entonces, ¿cuál sería? La celeste. No era esta, la celeste. Perfecto. Uno de los objetivos de la auditoría externa de estados contables es la emisión del informe sobre el control interno. Normalmente, este informe satisface un objetivo secundario en los estados contables. ¿Eso les parece que es así, que no es así? Nosotros sabemos que nuestro principal objetivo es emitir una opinión, ¿sí? Pero para hacer toda la auditoría, sí o sí tuve que evaluar el control interno. Yo, cuando evalúo el control interno, detecto fortalezas y debilidades, y sobre las debilidades, generalmente como un valor agregado, le informo a la empresa qué es lo que debiera modificar, porque de que se siga haciendo así conlleva determinados riesgos. Eso es como un objetivo secundario. Entonces, yo, profe, pondría la naranja porque todos los otros dicen que es más importante que el informe del auditor, y para mí no, el informe del auditor es lo más importante, pero va a ser de igual importancia si es tan deficiente. La naranja dice yo creo que es la que dice ellos así, aun cuando las deficiencias del control interno sean muy significativas. O sea que es secundario. Exacto, esa es la correcta. Sí, esa es la correcta, pero veamos la anterior. Sin embargo, dice la que decía la compañera, sin embargo, cuando las deficiencias de control son muy significativas y existe una abstención de opinión,
o un dictamen adverso tiene igual importancia que la emisión del informe del auditor. No. ¿Se ve por qué? Siempre. El informe del auditor siempre es más importante. Siempre es más importante, ¿sí? El otro es un informe secundario. Entonces, ello es así, efectivamente, aun cuando las deficiencias del control interno sean muy significativas. ¿Se entiende por qué a la alumna que dijo la naranja? Sí, sí, profe, gracias. Y de nada. El que sigue dice, la indagación consiste en preguntar y obtener respuestas satisfactorias. Las preguntas y respuestas pueden ser escritas u orales. Ejemplos de indagación son los siguientes. ¿Qué les parece? Esta afirmación dicha así, ¿está bien? ¿Es así? Tenemos, ¿cuáles son los tipos de indagación? No había, profe, perdón, cursogramas, encuestas, ¿no son esos? Sí, tengo distintos tipos de indagación. Una de las indagaciones puede ser un cuestionario por escrito, una manera de indagar. Después puedo conversar, ¿sí? Me lo pueden dar por escrito, puede ser oral y yo tomo nota. Puedo conversar con el funcionario, del cliente, a través de una carta, ¿sí? Ya la van a ver al final de la materia, la carta del directorio. Puedo preguntar por escrito y el otro me responde, que son las famosas confirmaciones. Entonces, Yo diría la celeste, profe, pero está como medio incompleto, así que creo que sería ninguna de las respuestas, ¿o no? ¿Alguien? Conversando con un funcionario del cliente. Y yo pienso que es la violeta, porque es la más completa sobre su deuda de comprar. Solicitando, sí, puede ser. Pero, ¿y la azul me habían dicho? No, ninguna era correcta. La cuarta para mí. La cuarta, conversación con un empleado. Claro, esa es la que yo decía, pero como que le faltan opciones, ¿o no? O sea, como... Sí, le por eso falta, digo, ninguna de las como anteriores, que son pero bueno. todas válidas, pero no es exhaustivo, no está exhaustivo. ¿Cuál es la diferencia con la amarilla? A un proveedor solicitando informes sobre la mercadería del cliente en su poder y carta a un miembro del directorio solicitando un informe sobre la deuda por un préstamo recibido del ente auditado. ¿Ven que la azul y la amarilla son muy parecidas? No, la violeta dice con un empleado del cliente. Y ahí está la diferencia. ¿Ven entre la amarilla y la violeta? Yo converso cuando indago al funcionario del cliente, ¿sí? Claro. Acá dice al empleado Empleado. del cliente. Voy a la fuente más directa jerárquicamente, ¿sí? Esta sería la correcta. Bien, estos son los distintos tipos de indagación que tenemos como auditores para usar. ¿No puedo conversar con un empleado del cliente? No, generalmente la validez, vos podés hacerlo, pero te puede mentir ese cliente y es distinta la responsabilidad, del empleado. Es distinta la responsabilidad del empleado a ir a un funcionario, ¿no? La evidencia tiene más validez si te lo dice un funcionario responsable de la empresa a que si te lo dice un empleado. Vos también te vas a preguntar al empleado, ¿sí? También le podés preguntar cuando relevas circuito y demás. Igual la de la cuarta o la azul o violeta, no sé cómo se ve en cada pantalla, digamos, no había ninguna que no fuera válida. Exacto. Okay. Tenía ahí después carta a un proveedor solicitando informes sobre la mercadería del cliente. Estaba como... ¿Y para hacer una confirmación? Sí, pero después dice, en su poder, decía, no me acuerdo cuál era. Conversación con un empleado, a ver, no lo alcanzo a ver, del cliente, carta a un proveedor solicitando el informe sobre la mercadería del cliente en su poder.
Carta a un miembro, esa es la confirmación. Carta a un miembro del directorio, sí, está bien, solicitando informe sobre su deuda por un préstamo del ente auditado. Sí, está invalidada por la primera parte, con el empleo de un cliente. Tiene más validez el funcionario. Bueno, esta está como rebuscadita. Los pasos del proceso de formación de un juicio del RT 53. ¿Lo sabemos? ¿Cuáles son los pasos de formación de un juicio? ¿O se animan a decirla? Para mí la amarilla. No son de un ordenamiento rígido, dado que la auditoría es un proceso interactivo, por lo que en su transcurso es frecuente retroceder algunos pasos para volver a avanzar. Exacto. Esa es la correcta. Recuerden que es dinámica la planificación de auditoría. Es viva. Para evaluar la validez y suficiencia de la evidencia obtenida, todo lo que el auditor debe hacer es para evaluar la validez y suficiencia de la evidencia, que me sirva, que sea suficiente y que sea válida. ¿Qué tiene que hacer el auditor? Sería la lila. ¿Ninguna? No, yo estoy entre la celestita y la naranja. Yendo a elegir por la más completa. Bueno. La segunda. La segunda, a ver, tenemos que considerar la naturaleza de la afirmación para ir descartando. ¿De qué hablamos? ¿Tenemos que considerar la naturaleza y la forma de obtención de la evidencia? Sí. Sí, bien. ¿La importancia de lo examinado? Sí. Bien, hasta ahí vamos bien. En relación al conjunto, recuerden que siempre hablo de esa cuenta más las cuentas relacionadas, el conjunto, el todo, ¿sí? ¿Tengo que valorar los riesgos de las incorrecciones? Sí. ¿Y tengo que tratar de qué? De disminuir ese riesgo al nivel más bajo aceptable. Siempre como auditor tengo que tratar de tener el menor riesgo posible de incorrección. Entonces, dicho esto, que lo dice así la norma, y en la práctica, créanme que tratan de hacer eso todo el tiempo, ¿cuál sería la correcta? La celeste. La cuarta, profe. La azul. Azul. La azul, perfecto, perfecto. El auditor determina la significación de las distorsiones que afectan los estados contables según. ¿Según qué? Lo estuvimos haciendo a lo largo del análisis de los casitos individuales. Yo voy a determinar la significación de las distorsiones que afectan los estados contables según qué. El grado en que son afectadas las conclusiones que pueden obtenerse de analizar esa, la verdad. Perfecto, esta es. El grado en el que son afectadas las conclusiones que pueden obtenerse de analizar los estados contables y el efecto probable que ello producirá sobre las decisiones de sus usuarios, que Cristian se lo fue machacando todo el tiempo. Esta es la correcta. Bueno, vamos a hacer dos verdaderos falsos y cortamos. Después, si tienen alguna duda, no sé cómo vamos a hacer para completarlo o tienen las soluciones. No recuerdo, pero son fáciles de hacer. Vamos con el primero. El proceso de formación de un juicio es un método ordenado y lógico que habilita al auditor para emitir un dictamen sobre las afirmaciones sostenidas de su examen. Dictamen me suena raro, pero El dictamen se llama así el informe del auditor. Ah, sí, ¿verdad? Verdadero para mí. Perfecto, súper verdadera. Súper. Perdón. El auditor examina básicamente las manifestaciones globales de los estados contables, pero para poder formarse una opinión sobre los estados contables en su conjunto, debe examinar la razonabilidad de muchas afirmaciones específicas incluidas en dichos estados.
¿Verdadero? Sí, perfecto. Si alguien tiene alguna duda respecto al resultado, me avisa. La omisión de la cuenta terrenos, que nos hizo negar hoy, en juego de estados contables es una afirmación implícita, negativa y de existencia de cosas físicas. Falso. Falso. ¿Por qué? Inexistencia de Porque cosas no hay físicas. Inexistencia de cosas físicas. Perfecto. Las afirmaciones de existencia de cosas físicas implican generalmente que las cosas físicas en existencia son de propiedad de la empresa que informan. ¿Verdadero? Verdadero. Correcto, verdadero. Ay, pero hicimos un montón. Después dice, las evidencias varían en cuanto al costo de su obtención y por otra parte el auditor tiende a reducir al mínimo el tiempo que insume su trabajo. ¿Ahí vamos bien? Ahí vamos bien, ¿no? Sí. En consecuencia, cuando la obtención de una evidencia sobre una afirmación de importancia sea muy costosa, el auditor no la obtendrá y emitirá su opinión indicando las razones por las que no obtuvo la evidencia. Falso. Falso, terrible. Por más de que sea muy costosa, yo tengo que obtenerla, ¿sí? Yo tengo que obtenerla y validar mi opinión, ¿sí? Y en la práctica, ¿cómo manejas eso vos? Que así En la práctica, la primera experiencia que tenés como auditor, perdés plata. Claro. Porque no conoces la empresa, no conoces con la gente que vas a trabajar, no conoces el control interno, no conoces los obstáculos que vas a tener. Entonces, generalmente una primera auditoría, además, para poder entrar y ganar el cliente, uno siempre, bueno, compite con otros colegas, se baja en precio. Ya para la próxima auditoría, uno habiendo tenido la experiencia previa y conociendo el ente, el ambiente, la gente, los circuitos, el control interno y demás, presupuesta más horas. Y le explica al cliente y se entiende, eso se negocia, ¿sí? Pero siempre perdemos plata en la primera. Pero no vamos presos, fundamental. Pierdan un poquito de plata, pero no vayan presos. Bueno, el auditor dice, el auditor no le debe interesar si la empresa implica un método u otro de las alternativas para controlar y registrar sus operaciones. Si está, en cambio, interesado en evaluar la evidencia de los procedimientos implantados a efectos de determinar la naturaleza, oportunidad y extensión de sus pruebas. Verdadero. ¿Qué les parece? Verdadero, sí, por supuesto. Bueno, vamos con la última y después le quedan a ustedes por hacer las de riesgo. Generalmente el monto de las cuentas a cobrar deben examinarse con mucho más detalle que los gastos adelantados debido a la diferente naturaleza e importancia relativa de las manifestaciones implicadas. En gran cantidad de casos, por lo tanto, el auditor podrá obviar el examen de los gastos adelantados basado en que generalmente es poco importante y en razón de costo. ¿Qué opinan? ¿Qué harían ustedes? Gastos adelantados. ¿Dónde impacta? ¿Para ustedes sería poco importante? ¿Están ahí o se cortó? Yo te escucho bien. Están ahí. ¿Verdadero o falso? Estamos cansados. Falso. Falso. Es falso, chicos, es falso, ¿sí? No omitan nada. ¿Podrá obviar el examen? No. Apliquen alguna prueba global, rápida, pero no voy a obviar nada, ¿sí? Bueno, ¿les parece hasta acá? Después les queda por hacer las de riesgo, ¿sí? Una de riesgo, Una por vamos. favor. Sí, estuvo complicado riesgo el martes. Vamos con riesgo. Dice, los componentes del riesgo de auditoría son, esta la tienen que saber, ¿eh? Inherente, control y Control y detección. detección. Sí. Muy bien, entonces es El dialecto. perfecto. Muy bien, muy bien. La que sigue.
Las siguientes son circunstancias relacionadas con el bendito riesgo inherente que nos hizo renegar. A ver, ¿cuál es la correcta? ¿Cuál es el riesgo? ¿De dónde sale el riesgo inherente que estuvimos hablando? Es el que está... Es de la actividad del ente, que todos dicen actividad del ente. Bien, es de la actividad del ente. Después, del tipo de afirmación, lo hablamos el otro día, no es lo mismo el riesgo inherente que tiene el rubro caja y banco, el que tiene el rubro bienes de cambio, el que puede llegar a tener bienes de uso, donde tengo una flota acotada de vehículos. Entonces, el tipo de afirmación también tiene un riesgo propio. Y el ambiente legal. No es lo mismo una empresa donde está atravesada por una complejidad legal a una empresa que se aplica simplemente el régimen de empleados de comercio, por ejemplo, y de buenas prácticas de manufactura. ¿Se entiende? Bien, entonces la Rosa dice. La A. La A. El riesgo inherente está relacionado al tipo de empresa, el tipo de afirmación y el ambiente legal. ¿Sí? Si ustedes van a una empresa que tiene comercio interno y externo, y el riesgo inherente es mucho más amplio. Bueno, en el párrafo de opinión, y acá pasamos a opinión, tenemos también uno. Bien. En el párrafo de opinión del informe del auditor, la palabra razonablemente se relaciona con ¿qué? La razonabilidad. ¿Con qué se relaciona? Cuando hablamos si es razón, no hablamos de exactitud, nunca en auditoría hablamos de exactitud, hablamos de razonabilidad. Yo emito una opinión hablando de la razonabilidad de... Los estados contables, la información que presentan los estados contables. Bien, entonces, ¿cuál de estas es correcta? La primera. Bien, la primera. La falta de exactitud de contabilidad y no con el riesgo de la auditoría. Hablo de los saldos. Y la última, para hacer número redondo y nos vamos, en el párrafo de opinión del informe del auditor, la palabra razonable significa que cuando yo hablo de razonabilidad, en el informe del auditor, ¿qué estoy dando a entender? Que la información incluida en los estados contables está libre de ¿qué? De errores significativos. Y irregularidades significativas. Perfecto. Muy bien. Bueno, ¿les gustó este WordWare? Este WordWare es, tienen este y... Cristian, ¿querés pasarle el otro? Yo pasé los dos, sí. Ah, perfecto. Siempre un paso Pasé los adelante. dos. Brillante. Sí, pero Bueno, primero pasé el que no correspondía. no importa. Pero no importa. Pasa, no importa. Practiquen con esto porque es a modo de repaso. Es para afianzar conocimientos, ¿sí? No es para adivinar, es para afianzar conocimientos, para que lo razonen. Bueno, no sé, ¿alguna duda, algo? ¿Les gustó? ¿Fue productivo? ¿Avanzaron? ¿Sintieron que avanzaron? A mí que no estoy muy al día con la materia me re sirvió. Bueno, me encanta. Bueno. Eso está bueno. Buena reseña entonces. Sí, que el espacio sea interactivo, eso, para que crezcan. Después, bueno, horas culo, decíamos nosotros cuando estudiamos, para estudiar. Así es. Así es. Bueno, chicos, los despedimos, Cris, ¿no? Sí, buen fin de semana para todos. Que les vaya bien. Cualquier consulta nos pueden contactar por el aula. Así es. Bueno, Cris, un placer. Chao. Un placer. Buen fin de. Chao, profe. Gracias por la paciencia. Gracias. Bravo.